Así que bien, hoy es miércoles 28 de mayo de 2014, 10:30 de la mañana, hora del este. Mi nombre es Demian Pack y soy el director del programa de educación y entrenamiento de Finanflow para traders y inversores activos. Lo que están viendo aquí es nuestra página y fundamentalmente comentarles, siguiendo con los lineamientos legales, que lo que vamos a ver aquí no representa consejo de inversión alguno. Trabajar con instrumentos apalancados, como pueden ser futuros, opciones, Forex Spot, tiene consecuencias, de manera de que hagan su tarea antes de comenzar y sobre todo educarse, que es lo más importante para tomar decisiones que les permitan a ustedes tener un criterio y un concepto acabado a la hora de tomar decisiones de inversión. Vamos a pasar entonces al tema de hoy que nos atañe, que tiene que ver con las barridas de stop de víctima a victimario, como dice nuestro webinar. Y me gustaría saber a quién no le ha pasado ser víctima de una barrida de stop en lo que tiene que ver con su trade y con su operatoria. Y un poco antes también me gustaría preguntarles qué tipo de instrumentos ustedes operan, con qué frecuencia operan, cuál es el instrumento que más les interesa, más les dificulta, un poco para tener feedback y saber del otro lado de la pantalla qué es lo que ustedes los mueve para esto del trading, ¿no? Que para nosotros en Finanflow también es importante porque implica conocer las preferencias y la orientación respecto de nuestros alumnos, clientes y potencial gente con la cual trabajamos. Acá veo oro, Dow Jones, Yen, Google, no sé bien qué es Google, Gustavo, supongo que será la acción. Y esto es algo que lamento decirles y romperles la ilusión. Es probable que les pase y les siga pasando. Ahora, lo importante es entender qué es lo que está pasando, qué es lo que lleva a las barreras de stop y cómo podemos evitar que nos pase tan seguido, que hay alternativas, y esto no tiene que ver con ningún método secreto ni mucho menos, sino entender cómo funciona el mercado. Digamos, no existe ningún método infalible y a esto quiero apuntar. Lo que sí existe es la posibilidad de entender cómo operan los grandes operadores, lo que nosotros denominamos dinero inteligente, y cómo se mueve este grupo en áreas claves del mercado. No importa que esto sea el euro, el oro, el Dow Jones, el S&P 500. Hay una dinámica y un modo básico de funcionar en prácticamente todos los mercados, obviamente cada uno con sus particularidades y demás, que nosotros podemos identificar y tenemos la capacidad de entender, y en función de eso estar mejor preparados para afrontar este tipo de situaciones. De esta manera, cuando entendemos el funcionamiento, podemos posicionarnos de otra manera en lo que respecta a nuestra operatoria de trading. Y es importante también comentarles que esto no solo tiene que ver con scalpers, sino con todo tipo de operadores e inversores activos, digamos. Gente que trabaja con plazos más amplios, como ser días,
y hasta semanas. Porque las barreras de stop no discriminan en ese sentido. Y aquí hemos preparado una pequeña presentación para un poco contarles e introducirlos a nuestra metodología de trabajo. Después vamos a ir fundamentalmente, la primera parte de este seminario va a ser enfocarnos en lo que tiene que ver con la teoría y luego ir sí hacia la práctica. Pero les voy a pedir a todos ustedes, que supongo que deben tener algún tipo de plataforma, que si pueden mirar el área esta en torno a los 1.3590 en lo que tiene que ver con el euro, y luego después también marcar este área en torno a los 1.3570, 1.3555, que estas son áreas bastante relevantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, el euro, digamos, que supongo que es un par que muchos de ustedes deben seguir, pero ahora sí enfocarnos en la parte teórica, en cómo llegamos hasta aquí, en qué son las barreras de stop, qué implican, cómo podemos entender qué es lo que está pasando y demás. Nuevamente, no existe el método perfecto, no existe el método infalible, pero sí existe, y es lo que brindamos nosotros desde Finanflow, la posibilidad de entender la mecánica del mercado, cómo funciona el grupo, este grupo de operadores inteligentes versus lo que tiene que ver con las manos débiles. Esto ya lo hemos tratado en otros seminarios y en otras exposiciones, y son muchas veces ver el mismo fenómeno desde distintos ángulos, digamos, ¿no? Y para esto tiene que ver con analizar lo que en algún otro momento hemos tocado un poco, como lo decía anteriormente, que tiene que ver con cómo trabajan los operadores profesionales. Voy a ir un poco rápido sobre esto porque a mí me interesan más allá de la lectura, me interesan los conceptos y que ustedes puedan entender cómo nosotros miramos el mercado, la gran ventaja que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con la lectura del flujo de órdenes y el perfil de volumen y cómo juegan los diferentes actores que están en el mercado. Por un lado, nuestra metodología, a diferencia de otras metodologías, y en esto no estoy criticando ni de bueno ni de malo, sino resaltar la calidad de nuestro enfoque, tiene que ver con centrarnos en qué es lo que se encuentra pasando en tiempo real en el mercado. Nosotros en Finanflow monitoreamos y leemos el order flow, el flujo de órdenes. El flujo de órdenes no son ni nada más ni nada menos que todas las órdenes que se encuentran ejecutándose en el mercado en un momento determinado. Esto quiere decir cuando Carlos, Jesús, Víctor, Diego, Fernando, Álvaro y Demián ejecutan una orden, cliquean en una orden, ya sea una orden de compra o de venta, esta orden pasa a formar parte del flujo de órdenes en el mercado. Nosotros tenemos la posibilidad de leer este flujo de órdenes, el cual es una información valiosísima para entender, punto uno, lo que se encuentra sucediendo en el mercado, y en combinación con otros elementos, llegar a una toma de decisiones que permita maximizar situaciones de alta probabilidad en nuestro trading. Esto no importa que sea operando Dow Jones, operando euro u operando oro. Hay una estructura básica del mercado y contamos con la posibilidad y hemos desarrollado una metodología que nos permite leer el flujo de órdenes en el mercado. Y por el otro lado están estas zonas de liquidez que nosotros identificamos. Estas zonas de liquidez son áreas claves en el mercado que identificamos con anticipación, y esto es fundamental señalarlo porque lo importante es estar preparados para eventuales escenarios. Para muchos que ven o siguen nuestro análisis, se darán cuenta que nosotros, en la gran mayoría, si no en todos los casos,
trabajamos con escenarios y alternativas, a los cuales en la mayoría de los casos le asignamos una probabilidad de que sucedan, pero siempre estamos abiertos a comprender la mayor cantidad de escenarios posibles. Y esto es importante, no importa si deciden trabajar con nosotros o si deciden trabajar con otra gente. Nuestro consejo es: entiendan y prepárense para diferentes escenarios que puedan suceder. Esto es fundamental, les va a dar una flexibilidad como operadores que de otra manera no tienen o es difícil de prepararse. Entonces, por un lado hablamos de la lectura del order flow o del flujo de órdenes, por el otro lado hablamos de las zonas de liquidez, y estas zonas son fundamental y muy importantes. Ustedes están viendo aquí nuestro panel de control y están viendo estas áreas que nosotros marcamos por un lado con azul y por el otro lado con rojo. Las áreas con azul son áreas en donde identificamos que la demanda ha actuado previamente, y estas áreas son fundamentales para entender lo que tiene que ver con la estructura del mercado, a lo cual vamos a ir en otro seminario o en otro encuentro en lo que tiene que ver con cómo leemos y cómo llegamos al análisis de todas estas líneas y estas áreas que ustedes están viendo aquí. Pero lo importante es que entiendan que estas áreas que ustedes ven acá son áreas de alta probabilidad en el mercado. No por nada lo que están viendo aquí, por ejemplo, este es nuestro par euro, nuestro panel de control para el par euro dólar. No por nada el par está rebotando en esta zona de 1.3590. Esto no es una casualidad, sino que tiene que ver con una razón de ser. ¿Okay? Y esto es importante. Y estas zonas que estamos marcando aquí y que marcamos también en nuestro reporte que hacemos semanalmente o continuamente para FX Street. Ahora Vicky probablemente nos pueda facilitar el link a nuestra página, si yo puedo seguir un poco desarrollando esto. Es que estas zonas tienen una razón de ser y se encuentran íntimamente ligadas con lo que tiene que ver con las barreras de stop. Hablé anteriormente del análisis y la lectura del flujo de órdenes. La parte inferior de estos dos gráficos es lo que a nosotros nos permite tener una lectura acabada del flujo de órdenes. Después voy a ir un poco sobre esto, pero este es lo que quiero que vean, que no es una cuestión netamente teórica, sino que esto tiene una razón de ser y una aplicación práctica, porque lo que nos interesa a nosotros desde Finanflower es que ustedes puedan tener, independientemente del activo que operen o de el estilo de operadores que sean, en el sentido de la cantidad de tiempo en la cual ustedes usualmente asumen posiciones de trading, es que puedan entender una dinámica del mercado que va mucho más allá de lo evidente en lo que tiene que ver con el análisis técnico tradicional. Entonces, por un lado hablamos de análisis de flujo de órdenes, por el otro lado hablamos de zonas de liquidez. Y aquí vamos a nuestro tercer punto, que es individualizar a los diferentes operadores del mercado. Y aquí conceptualmente trabajamos con dos tipos de operadores del mercado. El primer tipo de operadores del mercado, mientras les dejo el link de nuestro blog, el cual pueden consultar, es conceptualmente hablamos de, por un lado, el dinero inteligente, el smart money o los operadores inteligentes, versus las manos débiles.
Y la diferencia entre estos dos grupos tiene que ver con el nivel de recursos que estos tienen. Cuando hablo de recursos hablo de experiencia, capital, conocimiento y resultados. Tener mayores recursos les genera una posibilidad o una consistencia en los mercados que el dinero tonto o las manos débiles no tienen. Y esta es la dinámica. Por un lado, la lectura del flujo de órdenes, por el otro lado, las zonas de alta probabilidad en las cuales esperamos una reacción en el precio y donde se encuentra actuando el dinero inteligente a costa de las manos débiles. Estos son los tres elementos que componen nuestra visión del mercado. Y nuestra idea entonces, un poco para plantear aquí una analogía, hablamos de el pez piloto. El pez piloto es este pequeño pececito que va junto con los tiburones. Y muy paradójicamente los tiburones no comen a este pequeño pececito, sino que este pequeño pez, el pez piloto, aprovecha el flujo y el hecho de trabajar junto a los tiburones, el cual podemos identificar, y nuestra idea es que personificar al dinero inteligente, trabajando junto al tiburón barra dinero inteligente y no siendo una víctima de este. Y acá es la clave de nuestra visión. Entonces, esto es un poco desde lo teórico lo que queremos transmitirle. Queremos saber si tienen, y supongo que hay muchísima información aquí, pero fundamentalmente nos interesa que ustedes puedan entenderlo esto desde lo conceptual. Si luego tienen dudas, se pueden comunicar con nosotros y establecer contacto y demás. Pero antes de pasar a la parte práctica, nos interesa, y a mí me interesa, que estos conceptos hayan quedado desde lo básico o desde un primer enfoque, que hayan quedado claros en este sentido. Con lo cual me gustaría saber si tienen dudas, preguntas, consultas y demás. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Voy a ir integrando algunas de estas cuestiones en lo que tiene que ver con nuestro análisis. Esto que ustedes están viendo aquí es nuestro panel de control. Nuestro panel de control o nuestro panel de instrumentos, similarmente a lo que sucede en un auto o en cualquier otro vehículo, es lo que nosotros utilizamos para ver qué es lo que se encuentra sucediendo en el mercado. Y esto tiene que ver con el primer slide, con las ventajas de operar desde una perspectiva diferente. La idea de ver el mercado que ustedes operan desde una perspectiva diferente les generará probablemente resultados diferentes, y esto es fundamental entenderlo y tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Por un lado, estamos viendo en la parte superior de ambos gráficos están representando el par euro-dólar en el mercado spot. La única diferencia entre los gráficos tiene que ver con el campo de visión de el que se encuentra comprometido. Ustedes van a ver que el gráfico de la izquierda, el cual podemos denominar gráfico A, comprende una visión de poco más de 2 meses, mientras que el gráfico B comprende una visión de solo algunos días. Obviamente estos gráficos son pasibles de ser ampliados, con lo cual vemos que podemos tener una visión aún muchísimo más amplia. Y esto tiene que ver con individualizar determinadas zonas
o áreas claves en lo que tiene que ver con la posibilidad de identificar las barreras de stop. Y ahora voy a ir luego a un gráfico tradicional. Y esta zona de 1.3590 es una zona bastante particular, seguida de este área que un poco marcamos al principio, cercana a los 1.3580, 1.3550. Después voy a ir puntualmente a esta cuestión. La parte inferior de nuestro gráfico, y tenemos varias maneras en Fin & Flow de medir el flujo de órdenes y los diferentes mercados que operamos. Tiene que ver con la lectura del flujo de órdenes, por un lado en esta parte, vamos a denominarla 1, y en la parte 2, tiene que ver con el monitoreo dinámico de posiciones. Y esto es una gran ventaja, porque lo que nos permite esta parte inferior del gráfico es ver el libro de órdenes. Por un lado, el libro de órdenes pasado, y cuando hablo del libro de órdenes, hablo de la cantidad de operadores que se encuentran comprados o vendidos en el mercado. Esta línea roja de aquí, o las líneas rojas que ustedes van a ver, siempre se refieren a situaciones de venta, mientras que las líneas azules se refieren a situaciones de compra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas y demás? Bien, esto quiere decir que estamos todos en la misma página. Vamos a ver qué ve. Hablemos de el operador tradicional. Este es un gráfico diario del par euro-dólar, que un poco preparamos con antelación para esta exposición o este webinar. Esto es lo que vería cualquiera de ustedes en un gráfico diario. Medias móviles de 20, 50 y 100 periodos. En este caso, al ser días, tiene que ver con los días. Muchos de ustedes en los últimos días habrán notado una cercanía importante a la media de 200 días. Si antes dije 100 días, este es 200 días, pero independientemente de esto, y aquí ya nos adentramos sobre el tema puntual de este webinar, estos círculos y estas áreas tienen que ver con zonas claves en el mercado en donde han o se han dado barreras de stop. Luego voy a ir a un gráfico de 5 minutos para que podamos ver con mayor detenimiento qué es lo que ha pasado. En este ejemplo particular del par euro-dólar. Pero esto es aplicable, y ojalá tengamos algo de tiempo, esto es aplicable a todo tipo de activos en ese sentido. Gráfico aquí de 5 minutos para euro-dólar. Ojalá podamos saber si esto vamos a poder verlo. Vamos a ir luego a este gráfico. Vamos a empezar aquí. Algunas preguntas que estoy mirando aquí. ¿Cómo evitar las barreras de los que hablas? Fundamentalmente utilizando nuestra metodología y la manera de trabajar que tenemos aquí en Fin & Flow, y un poco esto es a lo que voy a ir ahora. ¿Podría usar dos tipos de broker para ver el volumen? Sí, Fernando pregunta esto. En ese sentido, nosotros trabajamos con un feed de mercado. Esto quiere decir un proveedor que toma la data de diversos brokers, en el caso del FX Spot y del mercado de futuros
en el caso de commodities, índices y demás, y utilizamos esa data para llenar nuestra visión y nuestro panel de control. Esto tiene que ver con la fiabilidad de la data que ustedes utilizan. En ese sentido hemos trabajado con muchísimos proveedores y hemos encontrado gente que nos sirve. Vamos al caso aquí muy particular del área, vamos a zoomear aquí. Obviamente esto es un ejemplo pasado, pero después vamos a apuntar a probablemente situaciones futuras y este área, vamos a anotarla, este área en torno a los 1.3584, 1.3550 es un área bastante importante y bastante particular para tener en cuenta, provisto que no haya una respuesta por parte de compradores en estos 1.3599, 1.36 que actualmente se encuentran en el euro. Pero vamos al caso de 1.37, que este es un punto bastante interesante en lo que tiene que ver con nuestro análisis. Como siempre, con el diario de mañana todo esto es muy fácil, pero a lo que quiero apuntar es a lo siguiente. Veamos este área en donde aparentemente a principios de abril ha existido una respuesta de compradores y ha encontrado demanda que llevó al euro prácticamente a un incremento de unos 200 pips en solo 3 días. Importantísimo incremento de demanda. ¿Qué es lo que haría un trader o un operador? Por lo general, vería aquí un determinado soporte y eventualmente, junto con la llegada de la media de largo plazo, esperaría comprar en esta situación. ¿Estamos aquí en lo correcto? Digo, vemos un soporte y si queremos ir un poco más allá, un soporte de larga data, pensemos aquí a finales de mayo, donde actualmente nos encontramos. Digo, ¿estamos todos de acuerdo que el área de 1.3680 es un soporte? Asumo de que si estamos todos de acuerdo de tratar el área de 1.3680 como un soporte. Veamos aquí lo que pasa entonces. Recordemos, área de 1.3680 como soporte, el euro viene bajando y cerca de, vamos a ver aquí, el 13 de mayo, hace solo 2 semanas, empezamos a ver que, o el trader que estamos tomando para nuestro ejemplo, que el euro empieza a acercarse a este soporte, si no quieren de largo plazo, de mediano plazo. Juan Trader realiza una operación, compra euro alrededor de los 1.3680 o 1.3688, muy cerca de este soporte, apenas 10 pips, y dice, bueno, vamos a trabajar con un stop loss de unos 15 pips para ver lo que pasa. Y aquí es donde se pone interesante. El segundo día hay cierto rechazo o empiezan a comenzar a aparecer compradores, mientras que el tercer día una importante venta
o una importante retracción se da, barre los stops para luego volver a subir. Esto independientemente, digamos, de lo que empieza a suceder posteriormente, en donde se vuelven a retestear los stops. ¿Qué es lo que pasa aquí arriba? Y a esta parte es súper interesante, vamos a intentar luego ir a buscarlo. Estamos todos de acuerdo que aquí hay una resistencia en torno a los 1.3950, pongamos 1.3965. Esta es una resistencia importante, todo el mundo parece ver aquí un doble tope o un double top, como dicen en inglés. Y obviamente con el diario de mañana todos sabemos todo. Pero pensemos, y esta también era una resistencia de larguísima data en lo que tenía que ver con el par euro-dólar. Con lo cual pensemos en el mismo ejemplo. Trader Juan identificando esta resistencia aquí, se shortea, pongamos en 1.3960, 1.3950, este rango, pensemos en Juan como un swing trader que apunta a no 5, 4, 3, 2, 10 pips, sino a mayores diferencias. Y como ve una resistencia de larga data, entonces va a apuntar a un trade largo. Estamos a principios de marzo. Trader Juan shorteado en torno a los 1.3950. Primera, si ustedes quieren, resistencia antes de la resistencia final. Ruptura de esta resistencia. Pero el trader Juan dice, no, yo me shorteé muy bien. Esta es una resistencia de muy larga data. No va a llegar aquí. El euro rompe esta resistencia, casi llegando a los 1.40, muy cercano, 6 pips por debajo de los 1.40, para luego retraerse y tener una bajada de ya a esta altura unos 400 pips. El punto es cómo podemos evitar esto o cómo podemos prepararnos mejor para esto. Lamentablemente tengo que decirles que las medias móviles y las resistencias no nos van a ayudar demasiado para esta cuestión. Veamos otra manera de ver esta situación. Voy a ir al chart de 5 minutos a ver si nos llega para aquí. Para esta zona, principios de mayo. Aquí estamos. Este es el área que yo quería ver. Este es un chart de 5 minutos del par euro dólar. Veamos Trader Juan. Vamos a intentar zoomear en esta situación. Recuerden, este había sido el punto de resistencia de muy larga data en lo que tenía que ver con 1.3951. 2 días después, ¿qué es lo que pasa? 1.3951, cualquiera pondría un stop de 20 pips, suena razonable. Si nos sorteamos en 1.3950, me parece que 20 pips es razonable. 30 pips, si quieren, también 30 pips es razonable. 1.3980. ¿Qué es lo que hace el par? Luego de una breve
consolidación, sube hasta casi los 1.3940 y aquí es mucho más fácil verlo, para luego volver a retrotraerse. Este es el ejemplo clave en el cual muchos de nosotros hemos estado involucrados. No puede subir más de 1.3950, no puede subir más de 1.3980, nunca va a llegar a 1.40. Por ahí hay gente que puso el stop en 1.40 con time frames o plazos u targets más amplios. Pero estamos hablando de que un stop razonable para una persona que se shortea en 1.3925 es de unos 30 pips, perdón, 1.3950, podría ser unos 30 pips, por ejemplo 1.3987. En este caso, por apenas unos pequeños pips se barra el stop y el par retoma la tendencia bajista. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en esta situación? Por un lado hemos identificado esta zona con bastante anticipación. Estos fueron niveles que en su momento, y estoy intentando buscar el reporte que nosotros publicamos cerca de esta época, para ver si lo puedo compartir con ustedes y podamos verlo. Pero por un lado, lo primero que hacemos, como les comenté en nuestra presentación, es identificar niveles y escenarios claves. Por el otro, mirar y analizar cuál es el flujo de órdenes o qué información nos está dando el flujo de órdenes. Ahora sí está por aquí. En lo que tiene que ver con el análisis de la oferta y la demanda. Y este primer indicador que nosotros les comentamos es nuestro análisis de presión de compraventa. Y esto tiene que ver con la manera de actuar del dinero inteligente. El dinero inteligente no compra y vende en un solo lugar, sino que por lo general, y producto del gran poder de compra y de venta que tiene, si comprara o vendiera en un solo lugar, fundamentalmente, independientemente del tamaño del mercado de Forex, el nivel de las posiciones haría que la posición se volviera en su contra, porque si vende o compra en una sola instancia, esto generaría un movimiento tal en el mercado que la posición se le complicaría en términos de la operatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace? El smart money o el dinero inteligente va armando su posición a lo largo del tiempo. Por lo general, el dinero inteligente tiende a operar en plazos mucho más amplios y estos movimientos grandes que vemos, como en el caso del euro, tienden a reflejar el comportamiento o las intenciones del dinero inteligente. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Y si ustedes quieren, podemos incluso ampliar esto. ¿Qué es lo que medimos aquí? Aquí medimos el involucramiento de compradores y vendedores. Y esta divergencia que vemos aquí, por ejemplo, ven cómo, y aquí también es importante marcar esto,
esta divergencia se va generando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este caso comenzó a principios de noviembre y terminó dándose, perdón, de marzo, y terminó el movimiento generándose hacia fines de marzo. Mismo esta situación que vemos aquí, que empieza a darse a finales de abril, principios de mayo, y tiene su corolario aproximadamente unos 10 días después. ¿Audio está bien? Perdón, no había visto esto. ¿Están escuchándome bien con el audio? 1, 2, 3, probando. Hola. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esta divergencia? Y por favor, esto no tiene que ver con un indicador como ustedes lo conocen. Digo, no es un MACD, no es un estocástico ni nada de eso. Esto lo que está midiendo es la cantidad de compradores y vendedores que se encuentran operando en el mercado en un momento determinado. Y esto es clave en lo que tiene que ver con el análisis de lo que realmente está pasando en el mercado. Vemos que, y esto es importante porque tiene que ver con analizar qué es lo que está haciendo el dinero inteligente. Vemos que en la medida que el precio se encuentra subiendo, el involucramiento o el posicionamiento de compradores se encuentra bajando. Visto desde otro lado, el incremento de vendedores es importante, independientemente de que el precio esté subiendo. ¿Por qué? Porque el flujo de órdenes, y aquí vamos al punto de las barreras de stop, es lo que maneja al precio. Aquí tengo en la presentación lo que para mí es la mejor imagen en lo que tiene que ver con el flujo de órdenes. A ver si aparece en esta situación. El flujo de órdenes, imagínense como las manos que manejan un títere o una figura. Esto es realmente lo que pasa. Y aquí viene la clave en lo que tiene que ver. Entonces, el precio es el títere y lo que está aquí abajo representa la lectura de las fuerzas que mueven al precio. Este sector grande de aquí influencia a este sector de aquí. Y si ustedes lo piensan conceptualmente, esto es muy razonable. Si yo tengo una mayor cantidad de compradores que vendedores, ¿qué es lo que va a hacer el precio? El precio va a tender a subir. Ahora bien, si yo tengo una mayor cantidad de vendedores que de compradores, esto quiere decir más gente interesada en vender que en comprar, y esto se manifiesta a través del volumen, ¿qué es lo que va a tender a hacer el precio? El precio va a tender a bajar. Y esto es fundamentalmente lo que vemos desde este lugar. Ahora bien, no toda la gente, y de hecho muy poca gente, tiene la capacidad de ver esto. Esta es la gente que en su momento habría shorteadose en 1.3950 y puesto su stop en 1.3980. Ante el amague de mayores incrementos de precio, salta el stop y cierra. O, por ejemplo, es la gente que
ve, aquí está, un soporte de larga data en 1.3680. ¿Qué es lo que hace? Compra en 1.3680. Y cuando uno compra, si tiene algún mínimo de control de riesgo, pone un stop para que, en el caso de que nuestra idea no funcione, nos saque del mercado. Ese stop lo único que hace es generar mayores órdenes de venta. Si yo compro el euro, por ejemplo, en torno vamos a ir al otro gráfico y utilizar esto. Cerca de este área, en torno a los 1.3680, o por ejemplo 1.3687, y tomo como referencia los 1.36, y tomo como referencia los 1.3671 y digamos, pongo un poco más abajo los stop, por ejemplo, evitar un número par, 1.3667. Cuando el dinero inteligente comienza, que sabe cómo trabaja las manos débiles, empieza a presionar por sobre este nivel, o por debajo de este nivel, mejor dicho, lo que va a tener como consecuencia es que van a empezar a saltar las órdenes de stop loss. Se van a empezar a barrer los stops. No piensen esto sobre una orden, sino que piensen esto sobre un cúmulo importantísimo de órdenes. La reacción de esto es aún precios más bajos. Y es un poco lo que tenemos y lo que hemos visto acá. Ahora bien, distinto es el caso, por ejemplo, desde nuestro enfoque, en donde tenemos una serie de elementos que nos ayudan a individualizar zonas en las cuales vemos y tenemos una alta probabilidad de que nuestro trade sea exitoso. Vamos a estar ya cerrando. Por un lado tenemos estos canales aquí blancos que nos están indicando una sobreextensión. Por el otro lado tenemos la lectura del flujo de órdenes. Por el otro lado tenemos estas pequeñas flechas de aquí que indican un incremento de presión de compra o de acción de compradores o de vendedores, dependiendo un poco la situación. Vemos aquí una divergencia bastante interesante, aunque no demasiado profunda, porque está todavía debajo de esta línea magenta. Mirando para adelante, y vamos a intentar, ya tenemos que cerrar, pero mirando para adelante, aquí tenemos un nivel de compradores muy importante. Si este nivel de compradores resiste, entonces esta zona probablemente ofrezca una oportunidad para entrar en algún long, pero no le daríamos muchísima margen a nuestro error. En el caso de no aparecer compradores aquí, y siempre sujeto a confirmación del flujo de órdenes, estaríamos mirando toda este área de aquí que marcamos, que comprende básicamente aproximadamente el área entre los 1.3775 o 1.3580 y 1.3540, obviamente sujetos a confirmación del flujo de órdenes. Zona bastante particular, entonces, como primer target el área de 1.3620, y para que realmente la demanda tome o retome algún tipo mayor de control, habría que superar este área de 1.3630 realmente con consistencia y agresividad.
Hemos quedado un poco cortos de tiempo, pero esperamos que hayan entendido el concepto y los elementos con los cuales nosotros trabajamos. Les dejo mi email, les dejo la dirección de nuestro sitio web. Si ustedes quieren más información, escríbanos, respondemos y podemos coordinar una comunicación, pero lo que nos interesa es que ustedes tengan la posibilidad de acceder a una perspectiva diferente. ¿A qué gráfico te refieres, Fernando? Y por favor, si puedes escribirnos, porque ya sí estamos muy cortos de tiempo. Vamos a estar organizando más sesiones, revisando más esto. Están nuestros reportes en el sitio de FX Street. Si ustedes quieren revisarlos y verlos y tener más información respecto de cómo trabajamos, mientras vemos alguna pequeña reacción en lo que tiene que ver con la demanda en términos del par euro-dólar. Siempre teniendo en cuenta las zonas que marcamos. Desde ya agradecerles a FX Street el espacio, agradecerles a todos ustedes por haber asistido a este webinar. Esperamos haberles brindado una perspectiva diferente en lo que tiene que ver con los mercados, muy, pero muy robusta, y que puedan llevarse un enfoque distinto en lo que tiene que ver con operar, ya sea en plazos cortos como en posiciones más largas. Los invitamos a visitarnos y a ponerse en contacto con nosotros si desean obtener más información y operar desde una perspectiva muy pero muy diferente, muy robusta y muy efectiva. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Los saludamos. Vamos a estar organizando más sesiones en los próximos meses y en las próximas semanas junto a la gente de FX Street y esperamos contar con su presencia. Desde ya que tengan todos muy buenos días o muy buenas tardes y esperamos verlos prontamente trabajando con nosotros. Gracias por todo.